Muy buenas amigos, ¿qué tal? Martes 5 de octubre, novedades en la Castellana. Así que ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y vente conmigo a dar la vuelta alrededor del estadio y acceder al interior. Venga, arrancamos con el vídeo de hoy, que hay muchas cosas que contar. Comenzamos por Rafael Salgado, fondo norte. Hacemos zoom a las torres de apeo, las más próximas, y podemos ver cómo han completado de instalar esa parte superior de la torre de apeo de Castellana. Y hasta aquí todavía le falta por colocar la parte superior. Por detrás se nos superpone un poquito el cubo de la megacercha número 4, pero todavía no lo han colocado como este de aquí. Y es que muy prontito vamos a tener los soportes para sujetar las piezas de la viga museo, que ya están llegando y que luego veremos. De hecho, ahí podéis ver cómo asoma parte de esa enorme pieza que formará parte de la viga museo, que conectará la parte superior de la torre C con la de la torre B en el fondo sur. Vamos a ver qué nos encontramos en el fondo norte, que hay muchas grúas elevadoras. En esta zona prosiguen los trabajos bajo las costillas de la fachada norte, para dentro de poco ejecutar ahí las armaduras de refuerzo. Y eso se tiene que ir replicando por todas las del fondo norte. En esta zona vemos cómo continúan los trabajos en esas zonas de descansillos que se van a ampliar en el anillo del tercer anfiteatro. Ahí lo vemos, alejamos un poco. Dentro de poco en esta zona volveremos a ver replicado y instalar esas piezas. Ahí vemos esa guía para la instalación de escaleras. Y es que dentro de poco en el fondo norte deben de empezar a aparecer del mismo modo que han aparecido en el fondo sur. Ganamos altura en el fondo norte, volvemos la vista atrás y nos fijamos en la plataforma con vigas, como tenemos a ese crack poniéndose la careta porque pronto se van a poner a soldar. Movimiento de materiales, siguen acopiándose las piezas junto a la valla en este fondo norte. Ahora nos tapan los brazos de la grúa, luego lo veremos, pero podemos intuir los andamios que siguen creciendo bajo las costillas de hormigón. Y ojo a lo que se ve ahí atrás, un enorme tráiler. Acercamos zoom, otro poquito más. Y así podemos ver por detrás las enormes piezas rojas mientras nos saludaba ese crack. Un saludo para todos los que trabajan en la obra, que hacen un trabajo cojonudo. Las piezas rojas que vemos detrás en el tráiler, que imagino que serán para la parte alta del torreón. Por cierto, subimos la mirada a la parte alta de la torre D. El otro día decía que pensaba que iban a serrar los pilares de hormigón, es porque veía esas cadenas, y ahora veo que lo tienen cogido y en la parte baja tienen instalado eso de ahí. Muy posiblemente vayan a acabar ya con esos pilares. Ahí lo podéis ver, toda la maniobra. Mirad qué pedazo de piezas rojas. Yo creo que es para la ampliación del tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro en la zona del torreón del fondo norte, la pieza que ya vimos instalarse el sábado de la semana pasada. Hay muchísimo movimiento en las obras, Estamos ya a los pies de la torre de cruce Rafael Salgado con Padre Damián. Vamos a empezar a bajar. Por supuesto nos vamos a fijar ahí arriba, porque tenemos a los cracks de la cesta trabajando. Tarde nublada en Madrid, ahí podemos distinguir la cesta. Mientras tanto, aquí arriba tenemos movimiento de listones amarillos. Ahí podéis ver cómo poquito a poco van descendiendo. Y entiendo que por lo menos desaparecerán de la obra. Yo creo que eso viene de dentro del estadio. Vamos a seguir avanzando, chicos. Al fondo vamos a hacer zoom, porque la estructura del nuevo edificio del lateral este continúa creciendo. Es una auténtica pasada. Avances bastante significativos con respecto al día de ayer. Lo veremos ahora frontalmente para distinguirlo mejor. Ahora están todos en el mismo plano. Ahí veis los trabajos que están realizando. Deben estar hormigonando. Eso es una bomba de hormigonado. Y evidentemente ahí tenemos la hormigonera que está vertiendo el hormigón. Eso nos indica trabajos en esa planta más superior del nuevo edificio del lateral este, que ya está a la altura de la calle. Aquí podemos observar muy bien la forma circular que va a tener la cubierta en esta zona. Van de costillas más pequeñas, de riostras más pequeñas a más largas, hasta llegar a la mitad, y luego volverán a ir decreciendo hasta llegar a aquella esquina, y así formarán este aspecto semicircular. Están instalando las piezas que conectan perpendicularmente entre sí las riostras. Venga, vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos por el fondo sur.
Plano general de la fachada del lateral este, pieza de color rojo ahí abajo para seguir haciendo crecer el edificio. Ahí lo vemos. Vamos a fijarnos en los avances que hay en la fachada este, cuando vemos que se va una nueva hormigonera y podemos ver la altura que ha tomado ya el edificio, todos los trabajos que vemos ahí en ese pilar de hormigón, ese pilar maestro que va creciendo poco a poco. Se nota que ha ganado muchísima densidad en las armaduras, y si giramos hacia la derecha podemos ver la gran cantidad de trabajos que están realizando a nivel de calle. Vemos las zonas que deben de estar hormigonando, la gran cantidad de armaduras que siguen vistas todavía. A mí el nuevo edificio del lateral este me tiene hipnotizado. Ahí veis los trabajos en esas conexiones del edificio con el torreón de hormigón, y van coincidiendo con esas placas que veis abajo a la izquierda, en las que van conectando las distintas piezas y soportes metálicos. Ahí ves alguna más. Por cierto, echamos un vistazo a lo alto del torreón del fondo norte para ver ese último tramo hormigonado, y se puede apreciar bastante bien cómo siguen ascendentemente de izquierda a derecha esos cuadrados metálicos en los que seguramente conecte parte del graderío, de la estructura que dará forma al graderío, en esa nueva grada que debe crecer en lo alto del gallinero. Sin embargo, en el torreón del fondo sur seguimos viendo todavía los paneles de encofrado en lo alto del torreón A. Chicos, pues vamos a continuar descendiendo, vamos a sacar otro plano más frontal, a ver qué detalles podemos observar. Aquí este es buen sitio para sacarlo justo frontal. De momento vemos 1, 2, 3, 4 núcleos. Tiene que seguir, a ver si conseguimos empezar a ver cómo el edificio empieza a pasar ese soporte de hormigón en el que están trabajando estos cracks, y sigue ganando metros ascendiendo hacia el fondo norte. En lo alto del torreón podemos ver cómo están trabajando en la ejecución de armaduras tras esos paneles de encofrado. Dentro de muy poquito a ver si esa zona toma el mismo aspecto que la del fondo norte. Ahí tenemos una nueva pieza que está esperando la instalación de un nuevo soporte vertical que vaya ganando metros hacia arriba, paralelo a este que estáis viendo aquí en imágenes, y que posteriormente tendrá que ir abrazando esas costillas de hormigón de la fachada este del estadio. Más contenedores en la Plaza de Sagrados Corazones. Si te está gustando el vídeo, dale me gusta. Vamos a continuar por la avenida de Concha Espina, fondo sur. Avenida Concha Espina en el fondo sur. Vamos ya ese refuerzo de la costilla realizado, todavía con el panel de encofrado puesto por ahí. Y tenemos los siguientes que tienen que ser ejecutados. Ese de ahí y ese otro por detrás de la grúa torre. Ahí continúan a su bola, instalando más y más tramos de escaleras. Ya los tenemos instalados hasta la parte superior. Ese anillo, esos accesos que dan lugar al anillo del tercer y cuarto anfiteatro. Y aquí a la izquierda, nuevos tramos de escaleras de ese segundo núcleo entre costillas de hormigón. Por ahí detrás tenemos muchísimas piezas rojas acopiadas. Ahí atrás las tenemos, piezas para lo alto del torreón. Y subimos la mirada hacia la cubierta sur del estadio, porque hoy han colocado una nueva pieza de esa visera que va sobre el Skywalk. Ahí podemos ver todavía las cintas con las que la izan hasta ser anclado. Vemos ahí esos ganchos y esas especie de pinzas sobre las que discurrirán las guías de las lamas de acero, ya la capa más exterior. Parece ser que en esta zona del fondo sur están instalando barandillas provisionales. Ahí lo podéis ver, parte superior, debajo del cilindro, ahí a la izquierda. Vistazo general de la fachada sur, cómo va tomando forma. Y nos vamos hacia la Torre B y el Paseo de la Castellana, que hay muchísimas novedades que contar sobre la viga museo. Está haciendo algún tipo de ajuste o reparación en lo alto, en esa fila de la Torre B. Ahí os muestro cómo siguen trabajando en esa zona. Nos vamos a la zona de acopio de materiales a los pies de la Torre B. Muchísimas piezas blancas aquí acopiadas, ahí los podemos ver también. Y lo mejor de todo esto es que todo lo que estáis viendo en imágenes, prácticamente la totalidad de todas las piezas que estáis viendo de color blanco, van a ser instaladas antes de la vuelta al fútbol el 27 de octubre. Estas de aquí además son diferentes. Las que veis a la mano izquierda
son similares a estas que os estoy sacando ahora en imagen. Venga, vamos a seguir avanzando metros por Castellana. ¡Ojo! Hemos pedido refuerzos al ejército para completar las obras. No, tranquilos, que es broma, que eso es para el desfile del 12 de octubre. Vamos a ver si con el zoom lo dirigimos hacia el soporte de la torre de apeo. Me parece de un tamaño espectacular eso, muy grande. Y por detrás podéis ver cómo está protegida la conexión de la torre C con la viga museo. Nos subimos para ver todo lo que hay ahora mismo en Paseo La Castellana. Ayer veíamos la pieza blanca que está abajo a mano izquierda, la podéis ver muy poquito, por encima de los palés de ladrillos, esta que os estoy enfocando ahora. Pero la noticia saltaba esta mañana con la llegada ahora de esa enorme pieza, pieza que va a formar parte de la viga museo. De hecho ya la tienen enganchada en ese tramo con esa pieza amarilla y dentro de muy poquito seguramente tiren con ella para arriba para conectar el tramo que estáis viendo en imagen desde esa conexión protegida con la torre de apeo, que ya tiene colocado el soporte definitivo sobre el que tiene que apoyar momentáneamente. Es realmente grande la pieza, que lo estamos viendo desde lejos, bastantes operarios en la zona y con un poco de suerte vemos luego su instalación cuando salgamos del interior del estadio. Recuerda, quédate hasta el final del vídeo, que hay sorteo y te explico cómo participar y qué puedes ganar. Llegamos ya a la torre C. Este camión nos priva de poder disfrutar de una mejor imagen del primer tramo de la viga museo. Así que esperemos pronto poder disfrutar de la maniobra de izado. Vamos a acceder ya al interior del estadio, así que dale me gusta y sigue disfrutando del vídeo. Pues nada amigos, ya estamos dentro disfrutando de las espectaculares vistas del Santiago Bernabéu. Siéntate, relájate, dale al me gusta y suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho, y quédate hasta el final del vídeo, que hay información importante que te puede interesar. Pero antes de nada, déjame dar la bienvenida a dos nuevos miembros premium del canal, One Economic y Jorge Machado. Muchas gracias por el apoyo que me dais, gracias por estar suscritos como miembros premium del canal. Si tú también quieres formar parte de los miembros premium del canal y tener ventajas extras y salir presentado en los vídeos, botoncito aquí abajo de unirse y pasas a formar parte de los miembros premium de Fanáticos Real Madrid. Venga, que vamos con el vídeo. Vamos a empezar con una cosa que no hemos visto, y es esto. Antes eran palcos VIP en el segundo anfiteatro y quería mostraros cómo se encuentra toda esta zona. Nunca se me había ocurrido subir hasta aquí arriba. Aquí podéis ver toda la zona completamente despejada. Vamos a dirigir la mirada a lo alto del torreón del fondo sur, porque tenemos novedades. Ahí podéis ver esa enorme pieza roja que han instalado en la mañana de hoy y que nos marcará la ampliación del cuarto anfiteatro. Ahí a mano derecha podéis ver la pieza roja que se instaló el pasado sábado. Hoy han instalado esa enorme que veis ahí. Y es que sigue ganando aspecto de estadio el Santiago Bernabéu. Dentro de muy poquito tendremos que ver la continuación desde ahí arriba hasta este soporte de aquí abajo. Continúan los trabajos en la parte trasera del gallinero. Siguen esas labores de traslación de la valla protectora para eliminar la última fila de hormigón del gallinero y así no poder interrumpir, no poder afectar a los trabajos que se están dando en el edificio del lateral este, esa nueva estructura roja que veíamos antes. Imágenes de la parte alta del torreón, con esos muretes hormigonados, último tramo, y los soportes metálicos del torreón norte, que dentro de muy poquito tendrán que empezar a ganar el mismo aspecto que esta zona de aquí. De hecho ya tenemos una pieza transversal de color rojo que no me había fijado. En el fondo sur siguen llegando camiones marcha atrás para seguir con la retirada de tierra del interior del hipogeo. Lo tenemos aquí abajo. Tenemos allá un operario haciendo tiempo. Dirigimos la mirada ahora a las gradas del lateral este. Lo podéis ver en imágenes. Aceleran los trabajos en esta zona para tratar de tener la mayor cantidad de gradas disponibles para la vuelta del fútbol al Santiago Bernabéu. Objetivo, llegar hasta esos tablones de color marrón que veis ahí en esa esquina donde se corta la grada en tribuna. Seguimos avanzando, vamos a ver los trabajos que están dando en la extracción de tierras y en esa última ejecución
del túnel logístico. Vemos los Bobcats que siguen sacando tierra de las gradas bajas del Santiago Bernabéu y se sigue extrayendo con cinta transportadora. El número de armaduras acopiadas sobre la bóveda del túnel de Adif no desciende, sin embargo sí que vemos que han aparecido esos tablones. Seguimos avanzando, gradas del fondo norte. Ayer veíamos cómo hormigonaban un poquito más todo ese tramo de ahí, junto a las aberturas en grada, esos dos orificios, las armaduras en espera, y vemos ese otro tramo que también estaba pendiente de hormigonar. Ya aparece todo alisado con la pendiente de la futura grada del fondo norte. Hoy sin novedades en ese esquinazo y operarios pendientes de alguna acción en la zona del hipogeo. Alejamos la mirada para tener un poquito más de visión y vemos cómo prosiguen con el vaciado de tierra del hipogeo en este extremo sur del estadio. En lo referente a la cubierta no vemos novedades que destacar, mismas costillas que vimos a principio de semana instaladas y siguen sin ajustarse definitivamente. Ahí lo podéis ver mucho mejor. Con respecto a la megacercha número 3, sigue sin anclarse finalmente a las uniones con la cercha del fondo norte y del fondo sur, algo que resulta entendible hasta que vaya ganando cuerpo la estructura, así pueden hacer los ajustes necesarios. Vemos movimiento en la estructura del fondo norte de la nueva cubierta, con todos esos operarios trabajándose en los andamios. Están montando nuevas estructuras de andamiaje. Y amigo, la información importante que tenía que darte al final del vídeo es que estamos haciendo ese sorteo que se va a realizar el 17 de octubre, tienes hasta el día 16 para poder participar e inscribirte. Te dejo el formulario que tienes que rellenar en el comentario destacado del vídeo y además comentarte que es solo para suscriptores del canal, debes estar suscrito al canal. Suscribirse al canal es totalmente gratis y si quieres tener más opciones de ganar, hazte miembro premium del canal para disponer de más números. El sorteo consistirá en un sorteo, sacaremos un número como si fuese la lotería y esos números os irán llegando por correo electrónico. Cada suscriptor un número y los miembros premium contarán con un número más adicional en función del nivel en que se encuentren, +1 en canterano, +2 en primer equipo y +3 en leyenda blanca. Y sortearemos una camiseta oficial de la tienda del Real Madrid. Sorteo internacional con envíos a cualquier parte del mundo. Así que ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y rellena el formulario que te he dejado en el comentario destacado de este vídeo. Y nada más amigos, nos vamos fuera a ver si hay movimientos con la viga museo. Y ya está chicos, si te ha gustado el vídeo dale me gusta y aquí abajo puedes suscribirte y activar las notificaciones. Además te dejo más vídeos por aquí para que sigas disfrutando del avance de las obras. Ha sido un placer estar un día más con todos vosotros en el Santiago Bernabéu. Nos vemos en próximos vídeos y directos. Hasta la próxima y a la Madrid amigos. Chao, chao.